Capítulo 23. Historias de algunos casos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Nos encontramos en el capítulo número 23 de El poder de la conciencia de Neville Goddard, llamado Historias de algunos casos. Comencemos. Será de gran ayuda en este punto, citar algunos ejemplos específicos de la aplicación exitosa de esta ley. Les daré historias de casos reales. En cada uno de estos, el problema es claramente definido y se describe completamente la manera en que se utilizó la imaginación para obtener el estado de conciencia requerido. En cada una de estas instancias, el autor de este libro estuvo involucrado personalmente o le fueron contados los hechos por la persona involucrada. Caso 1. Esta es una historia de la cual cada detalle me es personalmente familiar. En la primavera de 1943, un soldado recientemente reclutado fue instalado en un gran campo militar en Luisiana. Él estaba intensamente deseoso de salir del ejército, pero solo de manera totalmente honorable. La única manera de hacer esto era aplicar para ser liberado. La aplicación requería de la aprobación de su comandante oficial para que sea efectiva. Basado en reglamentos militares, la decisión de su comandante oficial era final y no podía ser apelada. El soldado, siguiendo todo procedimiento necesario, aplicó para ser liberado. En el término de 4 horas, la aplicación fue devuelta marcada como desaprobada. Convencido de que no podría apelar la decisión a ninguna otra autoridad más alta, militar o civil, él se tornó hacia su propia conciencia, determinado a depender de la ley de Asunción. El soldado se dio cuenta que esta conciencia era la única realidad, que su estado particular de conciencia determinaría los eventos a los que se enfrentaría. Esa noche, en el intervalo entre meterse en la cama y caer dormido, él se concentró en utilizar la ley de Asunción conscientemente. En la imaginación, se sintió dentro de su departamento en la ciudad de Nueva York. Visualizó su departamento, es decir, en el ojo de su mente él realmente vio su propio departamento, mentalmente imaginando cada una de las habitaciones que le eran familiares con sus muebles vívidamente reales. Con esta imagen claramente visualizada, y recostado sobre su espalda, se relajó por completo físicamente. De esta manera, él indujo un estado próximo al sueño, al mismo tiempo que mantenía el control de la dirección de su atención. Cuando su cuerpo quedó completamente inmovilizado, él asumió que estaba en su propia habitación y se sintió acostado en su propia cama, un sentimiento totalmente diferente al de estar recostado en un catre militar. En imaginación, él se levantó de la cama, caminó de habitación en habitación, tocando varios de sus muebles. Luego fue a la ventana y con sus manos apoyadas en la repisa, miró hacia afuera a la calle que enfrentaba a su departamento. Todo esto era tan vívido en su imaginación que él vio cada detalle del pavimento, de las rejas, los árboles, y el familiar ladrillo rojo del edificio de enfrente. Luego volvió a su cama y sintió cómo se quedaba dormido. Él sabía que lo más importante para que tenga éxito el uso de esta ley, era que cuando esté a punto de quedarse dormido, su conciencia debía estar llena con la asunción de que él ya era lo que quería ser. Todo lo que hizo en la imaginación fue basado en la asunción de que él ya no estaba en el ejército. Noche tras noche, el soldado representaba este drama. Noche tras noche, en la imaginación, él se sintió honorablemente liberado, ya en su hogar, viendo todo lo familiar a su alrededor, y quedando dormido en su propia cama. Esto continuó por 8 noches. Por 8 días, su experiencia objetiva continuaba siendo directamente opuesta a su experiencia subjetiva en la conciencia cada noche, antes de irse a dormir. Al 9º día, vinieron órdenes del cuartel general para que el soldado llene una nueva solicitud para ser liberado. Poco tiempo después de esto, él fue ordenado a reportarse en la oficina del coronel. Durante la discusión, el coronel le preguntó si todavía estaba deseoso de salirse del ejército. Al recibir una respuesta afirmativa, el coronel dijo que él personalmente estaba en desacuerdo, y que aunque tenía una fuerte objeción en aprobar una solicitud de liberación, había decidido ignorar estas objeciones y aprobarla.
Y en unas pocas horas, la aplicación fue aprobada y el soldado, ahora un civil, estaba en un tren destino a casa. Caso 2. Esta es una historia increíble sobre un hombre de negocios extremadamente exitoso demostrando el poder de la imaginación y la ley de asunción. Conozco a esta familia íntimamente, y todos los detalles fueron contados por el hijo que aquí describo. La historia comienza cuando él tenía 20 años de edad. Él era el segundo hijo mayor de una extensa familia de 9 hermanos y una hermana. El padre era uno de los socios de una pequeña empresa de mercaderías. En su 18º cumpleaños el hermano al que nos referimos en esta historia, dejó el país en el que vivía y viajó 2000 millas para entrar en la universidad y completar su educación. Poco tiempo después de su primer año en la universidad, fue llamado para que vuelva a su casa por un trágico evento relacionado con los negocios de su padre. Por unas manipulaciones de sus asociados, su padre no solo había sido forzado a salir de la empresa, sino que también había sido acusado falsamente impugnando su persona e integridad. Al mismo tiempo, fue privado de tener acceso a las acciones que le correspondían de su empresa. El resultado fue encontrarse desacreditado en gran manera y casi sin un centavo. Fue bajo estas circunstancias que el hijo fue llamado para que vuelva de la universidad a casa. Él volvió, con su corazón lleno de una gran resolución. Él estaba determinado en convertirse en un increíble y exitoso hombre de negocios. Lo primero que él y su padre hicieron fue utilizar el poco dinero que les quedaba para empezar su propio negocio. Rentaron un pequeño local en una calle cerca de la gran empresa de la que su padre había sido uno de los principales dueños. Allí, comenzaron un verdadero negocio inclinado al servicio de la comunidad. Fue poco tiempo después que el hijo, con una instintiva conciencia de que funcionaría, deliberadamente utilizó la imaginación para obtener un objetivo casi fantasioso. Cada día, en su camino hacia el trabajo y volviendo del trabajo, él pasaba por el edificio de la empresa anterior de su padre, la empresa más grande del rubro en el país. Era uno de los edificios más grandes, con una de las localidades más prominentes del corazón de la ciudad. Afuera del edificio había un gran cartel con el nombre de la firma pintada en letras gruesas. Día tras día, mientras pasaban, un gran sueño tomó forma en la mente del hijo. Él pensaba en lo increíble que sería si su familia tuviera ese edificio, su familia la que era dueña y operaba esta gran empresa. Un día, mientras estaba parado observando el edificio, en su imaginación, él vio un nombre completamente diferente en el gran cartel de la entrada. Ahora, las letras del cartel describían el nombre de su familia. En estas historias no usamos los nombres reales, por cuestiones de claridad. En esta historia utilizaremos nombres hipotéticos y asumiremos que el nombre de la familia del hijo era Lordard. Donde el cartel decía F. N. Moti Company en la imaginación, él realmente vio, letra por letra, N. Lordard de hijos. Él permaneció mirando al cartel con sus ojos bien abiertos, imaginando que decía N. Lordard de hijos. 2 veces al día, semana tras semana, mes tras mes. Por 2 años, él veía el nombre de su familia en el frente del edificio. Estaba convencido que si sentía fuertemente lo suficiente de que esto era verdad, estaba destinado a serlo, y por ver en su imaginación el nombre de su familia en el edificio, que implicaba que ellos eran dueños de la empresa, se convenció que un día serían los dueños. Durante este periodo, le dijo solo a una persona lo que estaba haciendo. Le confesó a su madre, quien amorosamente preocupada intentó desalentarlo para protegerlo de lo que sería una gran decepción. A pesar de esto, él persistió día tras día. 2 años después, la gran compañía quebró y el edificio añorado estaba a la venta. En el día de la venta, él no estaba ni un poco más cerca de ser el dueño de lo que estaba hace 2 años cuando empezó a aplicar la ley de asunción. Durante este periodo, habían trabajado duro, y sus clientes tenían implícitamente una gran confianza en ellos. Sin embargo, no habían logrado ganar ni cerca la cantidad de dinero que era necesario para comprar la propiedad. Tampoco tenían ningún medio por el cual pedir prestado el capital necesario.
Otra cosa que hacía más remota la posibilidad de obtenerlo era que este era el edificio más codiciado en la ciudad por un gran número de empresarios ricos que estaban dispuestos a comprarlo. En el día de la venta, para su completa sorpresa, un hombre, casi un extraño totalmente, vino a su negocio y les ofreció comprar la propiedad para ellos. Dado a unas condiciones inusuales en esta transacción, el hijo de esta familia no podía ni ofrecer un monto para la propiedad. Pensaban que este hombre estaba bromeando. Sin embargo, no era así. El hombre les explicó que los había estado observando por un tiempo, y admiraba su habilidad, creía en su integridad, y que suministrar el capital para que ellos puedan agrandar su negocio en gran manera le parecía una gran inversión para él. Ese mismo día, la propiedad fue de ellos. En lo que el hijo había persistido en ver en su imaginación ahora era una realidad. El presentimiento de aquel extraño estaba más que justificado. Hoy, esa familia es dueña no solo de esta empresa en particular a la que nos referimos, pero también son dueños de una de las industrias más grandes del país en el que viven. El hijo, viendo el nombre de la familia en la entrada de este gran edificio, mucho antes de que esté allí, estaba usando exactamente la técnica que produce resultados. Al asumir el sentimiento de que ya tenía lo que deseaba, al hacer de esto una realidad vívida en su imaginación, con determinada persistencia, a pesar de las apariencias y circunstancias, inevitablemente causó que su sueño se convierta en realidad.